Listo, chicos, vamos con la última capacitación del día de hoy. Tenemos el tema de riesgos laborales. Ya. ¿Qué son los riesgos laborales, no es cierto? Un factor de riesgo laboral es el elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar en una disminución en la salud del colaborador e inclusive también pueden presentarse accidentes laborales. ¿Ya? Todos los trabajadores, todos sin excepción, ¿sí? Estamos en mayor o menor medida expuestos a estos tipos de riesgo. Y vamos a detallar a continuación cuáles son. Los riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos mecánicos, riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos. A cada uno de ellos vamos a ir dando una explicación de qué son. Factores de riesgo físico, ¿sí? Dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como, número 1, ruido. Es un sonido no deseado cuyas consecuencias son una molestia para el público con riesgo para su salud física y mental. Como podemos nosotros observar, ¿no es cierto? ¿Quién puede desarrollar un buen trabajo, por ejemplo, en un ambiente ruidoso? Es súper complicado, ¿sí? Vamos a ver también, ¿no es cierto?, que el nivel sonoro de exposición, ¿no es cierto?, para una jornada de 8 horas va a ser el máximo 85 decibeles. En las actividades que se elaboran administrativamente, ¿no es cierto?, no tenemos este grado, ¿no es cierto?, de ruido o de exposición al ruido. La verdad es que tenemos mucho menos. ¿Por qué? Porque es un trabajo de escritorio, entonces nosotros no tenemos ruidos fuertes que de pronto lleguen hasta 85 decibeles, que inclusive ese es el nivel tope o máximo para no presentar lesiones a nivel de oídos, ¿sí? Por lo general o en regla general, un trabajo de oficina, ¿sí?, debe estar entre 60 y 70 decibeles para poder tener armonía y poder trabajar de manera tranquila. Vamos ahora también a ver el tema de temperaturas extremas, ¿sí? Exposición a calor o fríos extremos. Las repercusiones son en la salud de la piel. Obviamente vamos a tener quemaduras, sensibilidad, tiempos de reacción y de motricidad, ¿sí? Esto obviamente, como les digo, por ejemplo, en el caso específico de ustedes, no va a suceder porque nuestras actividades laborales no comprenden estar expuestos a este tipo de temperaturas, ¿no es cierto?, extremas. Pero de todas maneras es información que se tiene que compartir. La iluminación, el deslumbramiento, las sombras, la fatiga y el reflejo son factores producidos por la iluminación. Estos elementos pueden producir un accidente, por eso hay que vigilar con qué tipo de lámparas estamos trabajando y obviamente también respetar los niveles adecuados de luz. Un poquito les hago un acercamiento, espero que se pueda notar, ¿sí? Ya, para, por ejemplo, trabajos de escritorio que sería tipografía, contabilidad, taquigrafía, ¿no es cierto? Que eso es en general lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con computador. Necesitamos una iluminación mínima de 300 luxes, ¿sí? Esta es la medida que nosotros vamos a propender en nuestros puestos de trabajo, ¿sí? Los otros son otro tipo de actividades que es importante que ustedes puedan leerles, si le pueden leer ahí, pero en nuestro caso particular, ¿no es cierto?, 300 luxes va a ser la iluminación mínima que necesitamos para realizar bien nuestro trabajo sin el riesgo de que nos suceda, ¿no es cierto?, algún tipo de accidente o demás. Otra situación que también viene o que parte, ¿no es cierto?, otro punto que es el componente del riesgo físico, ¿no es cierto?, tenemos las radiaciones ionizantes. En estos ya se encuentran más el tema de los exámenes de diagnóstico, ¿no es cierto?
Tenemos los rayos alfa, beta y gamma. Estos están presentes, como les digo, en los exámenes de diagnóstico de imagen o radiología. A cualquiera de nosotros nos han hecho este tipo de exámenes y es importante que nosotros conozcamos esto, especialmente, por ejemplo, si somos mujeres y estamos en edad reproductiva o tenemos la sospecha de que estamos embarazadas. Siempre es importante comunicar al personal de salud antes de realizarse este examen. ¿Por qué? Porque la radiación ionizante, ¿no es cierto?, afecta el desarrollo del feto, ¿sí? Ojo con esta situación, especialmente a las mujercitas, ¿sí? Entonces es súper importante, por eso no sé si es que ustedes han visto, cuando nosotros vamos a estos sitios de diagnóstico por imagen, nos dicen, si usted está embarazada o en sospecha de estarlo, avísenos por favor. ¿Por qué? Porque nos pueden colocar, ¿no es cierto?, chalecos, gafas y demás elementos plomados para poder proteger al feto, ¿sí? Y estos rayos no les afecten, ¿sí? Entonces es súper importante que ustedes conozcan esta información. Radiaciones no ionizantes. Aquí tenemos los rayos UV, UVA, UVB, que tienen todos obviamente que ver con el tema de la piel y enfermedades por exposición a este tipo de rayos, que es básicamente los rayos solares, ¿sí? También tenemos el arco voltaico de soldadura, que obviamente afecta a los ojos. Para el tema de los rayos UV, importante, ¿no es cierto?, usar protección solar y lo que sería mejor, pues no exponerse. Factores de riesgo físico. Ay, ¿qué es? Perdón, disculpen. Ahí. Medidas de prevención. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención para el tema de riesgos físicos? Número 1, uso de equipos de protección personal. Sí, como podemos ver, tenemos en la primera foto, ¿no es cierto? Es una enfermera, tiene los chalecos de protección plomados para el caso de rayos X, todo lo que tenga que ver con imágenes de diagnóstico. En la segunda foto podemos ver, ¿no es cierto?, una persona soldando. Ahí tienen ellos mascarillas, guantes, gafas especiales para protegerse de los humos y de la radiación emitida por la soldadura, el arco voltaico. Para el tema de ruido, vemos, ¿no es cierto?, aquí tenemos orejeras, tapones, importante para poder disminuir la exposición al mismo. Y ya para el tema de vestimenta con el frío, ¿no es cierto?, contra el frío tenemos esta vestimenta importante que deben usar todas las personas que están expuestas a fríos extremos, ¿ya? Número 2, tenemos que alternar actividades que no sean de larga duración, es decir, tenemos que hacer rotación de personal en este tema específico de los riesgos físicos, ¿sí? ¿Qué más? Hay que hacer como tercer punto, realizar exámenes específicos a personal ocupacionalmente expuesto. En este caso, como ustedes no están expuestos a este tipo de riesgos especialmente, ¿no es cierto? Entonces, los exámenes periódicos no contemplarían ninguna situación especial debido a esta situación. Y número 4, capacitación e información a los empleados de acuerdo a sus actividades. Como les decía, nosotros tenemos que hablar de estos riesgos para que ustedes sepan, que tengan información fiable y confiable a la mano. Y en el caso, por ejemplo, de los rayos X, sí es importante que nosotros sepamos esto, porque cualquier momento nosotros hacemos o hemos asistido o podremos asistir a un examen de diagnóstico por imagen. Entonces es importante también tener esa información. Riesgos biológicos. Este tipo de riesgos son los producidos por la posible exposición a microorganismos como los virus, bacterias, parásitos, hongos y que pueden dar lugar a diferentes enfermedades, ¿sí? Este tipo de riesgo laboral, hablamos como riesgo laboral, constituye uno de los principales factores de riesgo a los que están expuestos principalmente los trabajadores de centros sanitarios. Esencialmente, su transmisión se produce por vía
respiratoria, sanguínea o digestiva. Medidas de prevención. Los trabajadores, ¿no es cierto?, de la salud, y bueno, ahora ya por el tema inclusive de la influenza y ahora el tema del coronavirus, ¿no es cierto?, la vacunación va a ser algo súper importante, ¿sí? Con el tema del coronavirus están desarrollando ahora ya una vacuna, esperemos que esté dispuesta para el público, toma su tiempo, ¿sí? Dicen los expertos que por lo menos unos 18 meses van a demorarse en obtener la vacuna, esperemos que así sea, pero mientras tanto, por ejemplo, el tema de la vacunación, que nosotros que no somos personal de salud, ¿no es cierto?, podemos hacerla con la influenza. Todos los años hay una nuevas cepas, hay nuevas vacunas, todos los años hay que vacunarse. Ya, el uso de EPPs, obviamente, equipos de protección personal, esto ya es dirigenciado, ¿no es cierto?, para el trabajador de la salud. Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto?, cofias, cubrebocas, mandiles, ropa especial, ¿no es cierto?, con telas antifluidos, guantes, zapatones, todo eso ellos tienen que usar. ¿Qué más tienen que hacer los trabajadores de la salud? Tienen que reportar accidentes biológicos o pinchazos, ¿sí? Es súper importante porque el protocolo que se maneja en este caso es efectivo si es que la persona que se pincha, ¿no es cierto?, avisa dentro de las primeras 24 horas. Es súper importante este tema también. Y lavado de manos. Como ven, ahora no solamente el tema de lavado de manos es para el personal de salud, sino y ahora es para todo el mundo, ¿no es cierto? Y ellos obviamente con más razón, siendo que están siempre en contacto con personas enfermas. Factores de riesgo químicos, ¿sí? Vamos a ver, es el factor de riesgo químico. Toda sustancia química que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueden entrar en contacto con el organismo ocasionando problemas en la salud según sea su concentración y tiempo de exposición, ¿sí? Los químicos, ¿cómo pueden venir o cómo están dentro de clasificados? ¿Sí? Son gases, vapores, líquidos, polvos y sólidos, ¿sí? ¿Cómo entran a nuestro organismo estos químicos? ¿Sí? A través de la inhalación, es la forma más frecuente y la más rápida. Luego por absorción, ¿sí? Si es que el químico nos cae en la mano, en la piel o está en contacto con nuestra piel. Y por la ingestión, sea voluntaria o involuntaria, ¿ya? Entonces por estas 3 vías entran a nuestro organismo los químicos. Ustedes me dirán, pero nosotros no tenemos químicos. Bueno, de pronto como actividad laboral no, pero hay que hablar también que, por ejemplo, en casa, ¿no es cierto?, siempre estamos por los desinfectantes y adminículos de limpieza que nosotros usamos. Entonces, quieran que no, siempre vamos a tener exposición. Obviamente no va a ser una exposición completa de todos los días, de mucho tiempo, pero importante, ¿no es cierto?, que ustedes sepan que el tema de los químicos de limpieza también se consideran factores de riesgo. Medidas de prevención para los riesgos químicos, ¿sí? Fichas de datos de seguridad, ¿sí? Esto es súper importante porque cada producto químico debe tener la información respecto a cómo manejar posibles derrames, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo estoy en contacto con el producto, sea por vía de inhalación, porque me cayó en la piel o porque sin querer o con querer yo me tomé el producto? Sí, esta información nosotros la vamos a tener en las hojas de seguridad de datos del producto químico. Todo producto químico debe venir con esa hojita, ¿sí? Yo tengo que leer con atención la información. Obtengo el equipo de seguridad adecuado, gafas, guantes,
etcétera, y manipulo con cuidado los productos químicos. Toda esa información viene en la ficha de datos de seguridad de cada producto, ¿ya? Si por si acaso yo tengo que trasvasar un químico a otro sitio, en otro envase, ¿sí? Personas que trabajen con sustancias peligrosas deben estar informadas del peligro que éste representa, ¿ya? Y también hay que elegir un recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y etiquetarlo de manera inmediata cuando esto suceda. ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿No es cierto? Tenemos el químico de limpieza en casa y esto también va para nosotros en casa. Le pasamos de la botella a una botella de cualquier bebida, ¿sí? Lo que puede pasar aquí es que haya una confusión, ¿no es cierto? Y especialmente con los niños. Ojo con esto. Cogen y dicen, ay, ve en la botella de Coca-Cola, ahí está la Coca-Cola, nos descuidamos y dejamos al alcance de los niños, ellos cogen y se toman eso. No hagamos estas situaciones, por favor. Especialmente si es que de pronto no tienen otro envase donde guardarlo, dejen bajo llave para que los niños no cojan. Y de preferencia busquen otro tipo de envases para poder guardar o trasvasar las sustancias químicas, por favor. Y obvio, cuando estemos usando los productos químicos, evitemos el comer, el beber agua, el fumar inclusive. ¿Por qué? Porque estamos con las manos sucias y al estar haciendo estas acciones al mismo tiempo, pues obviamente vamos a ingerir sin querer los productos químicos. Entonces, ojo con estas situaciones y estas recomendaciones. Riesgos mecánicos. Este tipo de riesgos se presentan con todo lo que implique movimiento o energía, ¿ok? Los accidentes que se pueden producir debido a este tipo de riesgo son aquellos en los que se producen lesiones corporales como, ¿no es cierto? Tenemos cortes, objetos punzantes o perforaciones, ¿sí? Rupturas, algo que se rompe y se cae encima, ¿no es cierto? Partes en movimiento o herramientas como un taladro, caídas de altura o al mismo nivel, ¿sí? Partículas o objetos que se proyectan y nos llegan o nos impactan en el cuerpo, cara, ojos, pérdida de equilibrio, me caigo, ¿sí? Puede pasar. Impacto de artículos que caen sobre nosotros, ¿sí? Este tipo de accidentes nosotros podemos vernos abocados con el tema de los riesgos mecánicos. Medidas de prevención, ¿no es cierto? En tanto en cuanto nuestras actividades así lo requieran, utilizar equipos de protección personal. ¿Qué más? Procedimientos de trabajo seguro. Esto es obviamente para trabajos en altura, especialmente, ¿sí? Revisión de herramientas y materiales, súper importante si es que tenemos que trabajar con herramientas que nos pueden cortar, que nos pueden perforar, etcétera, ver que funcionen y funcionen de una manera adecuada. Utilizar arnés y línea de vida para trabajos en altura, ¿sí? Si es que están trabajos en altura o altura, significa que nosotros estamos trabajando por sobre 1.8 metros, sobre escaleras, andamios, plataformas y demás. Y obviamente asegurar estantes. Debemos tener un buen almacenaje adecuado en estantes y repisas. Todo lo que sea pesado deberá ir siempre en la parte de abajo y las cosas ya más livianas siempre estarán en la parte superior. Riesgos psicosociales, ¿ya? Existen muchos tipos de riesgo de esta naturaleza que nos pueden afectar a todos nosotros en algún momento de nuestra vida laboral. Estos componentes pueden ser de tipo intralaborales, ¿sí? Ya situaciones dentro de nuestras actividades y dentro de cómo se desarrollan las mismas en la empresa. Extralaborales, aquí ya tiene que ver todo el tema de mis relaciones con mi familia, con mis amigos, todo lo que tenga que ver fuera de la empresa, ¿sí? Los niveles de estrés, cómo yo manejo los niveles de estrés, ¿sí?
y también obviamente las condiciones socioeconómicas. Todo este conjunto de cosas influyen, sí, para que un trabajador esté presente, ¿no es cierto? Estas cosas están presentes para que un trabajador esté expuesto al tema de riesgo psicosocial. Ya. ¿Cuáles son los efectos, sí, del tema de riesgos psicosociales? Estrés laboral, puede haber violencia en el trabajo, podemos tener fatiga, bajo rendimiento e incluso accidentes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos puede causar los riesgos psicosociales que ya hablamos, ¿no es cierto? Que son un conjunto de situaciones que pueden afectarnos a nosotros como trabajadores. Medidas de prevención. En la medida de lo posible, cambiar de tarea o de horario de trabajo, ¿sí? A esto con el cambio de tarea, que es lo que nosotros le llamamos, puede ser o parte, ¿no es cierto?, de una pausa activa. Una pausa activa no necesariamente tiene que ser que no hago nada, ¿sí? Sino que tengo que cambiar de tarea. Por ejemplo, si estoy mucho tiempo frente a la computadora, pues después me paro a hacer archivo, a entregar facturas, a entregar documentos y luego regreso a hacer mis actividades en la computadora. ¿Listo? Ejercicios para relajar la musculatura de cuello, extremidades superiores y espalda. Hay una serie de ejercicios, ¿no es cierto?, que pueden servir para este fin. Dentro de lo que es seguridad de salud ocupacional, nosotros manejamos varios ejercicios. Más adelante podemos ponernos en contacto con esto para que ustedes puedan desarrollarlos de mejor manera el momento en que ustedes ya de pronto sientan un poquito de tensión en el desarrollo de sus actividades. ¿Ya? Pausas activas. Cambia de actividad cada 2 horas por al menos 5 minutos y utiliza otros paquetes musculares, lo que hablábamos en el primer punto. ¿Ya? Si el estrés te agobia, sal a dar un paseo. Regresarás con mejor ánimo. ¿Sí? Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Depende obviamente de cada persona y de cómo maneje sus niveles de estrés, pero si ya vemos que el estrés está saliendo de nuestras manos, por favor, hagamos esto. Vamos a sentir una mejora súper profunda y vamos a regresar más oxigenados y vamos inclusive a ver que el problema tiene solución y la solución siempre estuvo presente, pero no la pudimos ver. Y con este tema de la caminata, de la oxigenación, vamos a regresar completamente alerta, más iluminados, con mejores propuestas para lo que estamos pasando, ¿ok? Y los programas integrales, ¿no es cierto?, donde la empresa se encargue de detectar si hay este tipo de riesgos e implementar medidas de prevención o corrección en caso de existir los mismos. Estamos siempre, ¿no es cierto?, todos los años se desarrolla el programa de riesgo psicosocial y una vez que nosotros topemos o estemos dentro de este tema, se hará la explicación, la sensibilización y socialización del mismo para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, por qué se persiguen estas situaciones, que en general es ver, ¿no es cierto?, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, de detectar si es que hay este tipo de riesgo dentro de la institución y más que nada ver o sugerir medidas de prevención. Riesgos ergonómicos, ¿ya? Vamos, la ergonomía es la ciencia, ¿no es cierto?, que busca la adaptación de manera integral en el lugar de trabajo y al hombre, ¿ok? Los principales factores de riesgo ergonómico son, número 1, las posturas inadecuadas, ¿sí? Hay que observar mucho, ¿no es cierto?, cómo nosotros hacemos o tenemos la higiene postural. ¿Por qué? Porque también es parte importante de nuestra salud. Entonces, ver cómo nos paramos, cómo nos sentamos, ¿no es cierto? Inclusive si ustedes pueden ver en estas imágenes de acá, el cómo hacemos las actividades dentro de la casa también es súper importante. Cómo barrer, cómo lavarnos los dientes, cómo lavar los platos, cómo coloco las cosas que están lejos, más lejos de mi altura.
cómo planchar, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver todas estas situaciones nos pueden a la larga, ¿sí?, causar molestias en la espalda, en las piernas, en los brazos. Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta estos puntos. Listo, otra situación, el levantamiento de peso, ¿sí? Se considera peso a toda carga o paquete que pese más de 3 kilogramos. De pronto, dentro de nuestras actividades laborales no tenemos que alzar cajas o de pronto, muy esporádicamente, sí lo tengamos que hacer. Entonces, ¿cómo es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? En la opción número 1, como ustedes pueden ver, ¿sí? Hacemos como que vamos a jurar la bandera, ¿sí? Ponemos una rodilla, flexionamos la rodilla y ponemos la otra rodilla en el piso. Nos acercamos a la carga, ¿sí? Levantamos, ¿no es cierto?, la carga y la llevamos contra nuestro cuerpo, ¿sí? Para subirla vamos a coger la carga y vamos a utilizar nuestras piernas para poder hacer el levantamiento. No utilicemos la espalda, ¿ok? Por eso les pedimos que usen, más bien, que se acerquen el objeto al cuerpo, ¿sí? Ahí ya no sufre nuestra espaldita, ¿ok? Y luego llevamos obviamente la carga hasta el sitio donde tenemos que colocarla, ¿sí? En la parte de abajo es exactamente lo mismo, sino que ya no utilizamos la posición del jurar la bandera, sino que las dos rodillas flexionadas, ¿no es cierto?, hacen exactamente el mismo trabajo, tal cual, ¿sí? Ya, para lo que es movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Usar los mismos paquetes musculares para hacer actividades que duren más de 30 segundos. En el tema de movimientos repetitivos, en el caso administrativo, ¿no es cierto?, tenemos el uso del mouse y del teclado, ¿sí? Entonces, hay que hacer pausas activas con este tema. Ya vamos a ver las medidas de prevención. Listo. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Calistenia prelaboral, ¿sí? Una serie de ejercicios que vamos a tratar de hacerlos antes de empezar nuestras labores cotidianas, ¿sí? Esos mismos ejercicios los podemos utilizar para hacer pausas activas, ¿sí? Que también se vale hacerla, ¿no es cierto?, cada 2 horas, ¿no es cierto? O cuando las actividades nos lo permitan, pero es importante hacerla. ¿Qué vamos a hacer también? Rotación de personal, ¿no es cierto? Pero esto, bueno, ya el tema de rotación de personal ya es más para actividades en la industria de manufactura, que hay más exposición a este tipo de movimientos repetitivos, ¿no? Como el ajustar tuercas, cambiar partes y demás. Y por último, pero no menos importante, la higiene postural y buen manejo de mecánica corporal, que estas son las imágenes, ¿no es cierto?, que estábamos compartiendo de cómo realizar tareas específicas. Eso, chicos. Si tienen dudas o preguntas, por favor, al igual que en los otros videos que les he comentado, por favor, hacerlas al correo que les voy a adjuntar para que ustedes me hagan llegar la información de si es que ustedes tienen alguna duda o una pregunta de todos los videos que hemos visto el día de hoy. Les agradezco mucho de nuevo la atención prestada y espero que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.